¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a este segmento de Rincón Espiritual. Hoy tenemos aquí al padre Ricardo Campos y a Nachita López. Padre, bienvenido, Nachita, bienvenidos los dos. Y pues, padre, vamos a iniciar con la bendición. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, así hay que empezar siempre, todos los días. Muy En nombre del bien. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de Amén. la paz y la misericordia ilumine nuestros corazones con el Espíritu Santo y hoy por la intercesión de María en su corazón doloroso, nos bendiga y nos proteja y nos permita compartir este tema para bien de las almas y sanación de las familias. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, Nachita, buenos días. Tenemos un canto, después damos la introducción del tema. ¿Ya está lista Nachita con el canto? Viendo hoy la palabra, primera carta de Juan, y que ahí nos invita a cumplir el mandamiento del amor, que nos amemos los unos a los otros. Entonces este canto me parece maravilloso para dar comienzo hoy en esta mañana con este precioso canto que el Señor nos inspira. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, si no estoy reconciliado. Amémonos de corazón. Bueno, pues amigos, les damos la bienvenida de una manera diferente. Más adelante Rocío va a poner este video ahí con ustedes. Ahorita lo estamos haciendo de esta manera solamente para que todos aquellos que ya están conectados tengan un poquito de información de lo que está pasando. Hemos tenido muchas dificultades con los medios de comunicación con los que nosotros trabajamos, pero ahí estamos pidiéndole al Señor que nos dé toda la oportunidad de estar con ustedes hoy en este día, y de alguna manera u otra van a tener la grabación completa de otra manera más profesional cuando ya terminemos, y Rocío hará eso minutos después. Así es de que, bueno, pues hoy estamos hablando del perdón. Hoy el tema que el Padre trae preparado es el perdón. Igual manden ustedes sus preguntas. Ya tenemos aquí algunas personas que nos están viendo y les damos las gracias, pero hoy el tema es el perdón. ¿Y qué significa perdonar? Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Porque nosotros mismos también perdonamos a los que nos deben. Nos dice Jesús esta comparación, ¿verdad?, que le enseñó a los discípulos a orar en el Padre Nuestro. De igual manera, en la parábola del esclavo que nos mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Así es de que vamos a dejar que el Padre ya, ahora sí, pues nos dé un poquito más de información sobre
qué significa el perdón. Y aquí estamos ya, Padre. Bueno, pues de una manera diferente trabajando el día de hoy, Padre, pero ahí estamos. Pues lo importante es que se pueda llevar el mensaje y Dios quiera se grabe bien para que puedan todos escucharlo y verlo después en otro momento, ver la grabación. Bien, yo quiero tomar ahora este punto. El domingo, esto lo quise continuar por las lecturas del domingo pasado, para quienes pudieron asistir a la misa presencialmente o a través de las redes. Quisiera enfocarme más en algo que yo puse en el título: el perdón es divino, pero también es un don humano. Y bueno, ahorita está una referencia bíblica muy clara. El domingo escuchamos la parábola del que no quiso perdonar a su compañero. Y ciertamente yo quisiera enfocarme el día de hoy con ustedes. Este es un tema que yo he compartido en algunos grupos para poder ayudarle a las personas a cómo vivir un camino de perdón, cómo seguir ciertos pasos, cómo puedo realmente practicar un perdón, claro, con la ayuda de Dios, porque el perdón es un don divino. Y de eso precisamente es lo que quiero irles compartiendo. Voy explicando diferentes aspectos que nos permitan comprender cómo humanamente este don, este regalo lo debemos poner en la práctica. Es un regalo que Dios nos hace a través de lo que ya leímos en las Escrituras. En la Biblia continuamente se nos habla de eso y Jesús nos lo explicó en varias parábolas. Bien, ahorita dabas tú una definición desde la Biblia y eso me parece bien. Yo les voy a dar una que viene en la lengua española, en nuestros diccionarios normales, y también es muy simple. Dice así: el perdón es la acción de perdonar. Es decir, es una acción, es un verbo, es caminar, es hacer algo, es no quedarnos con los brazos cruzados y tomar un camino. También dice la definición: remisión de la pena merecida. Remisión de la pena merecida, es decir, que terminó la situación por la cual estaba atorada una situación. O una pena, por ejemplo, en las cárceles, cuando alguien está en la cárcel y termina su tiempo, ya se perdonó, ya acabó la deuda. Y también dice por la ofensa recibida o alguna deuda o obligación pendiente. Hablabas precisamente de esa deuda que hay que dejarla pasar, que ya termine. Entonces, cuando hablamos del perdón como una definición concreta, podemos decir que es la acción de perdonar, podemos decir que es la remisión de la pena merecida y también de la ofensa que se ha hecho y una deuda que se deja pasar. Entonces, esa obligación ya quedó pendiente y ya se terminó. Hay otras definiciones muy interesantes para que si quieren ahí ir tomando notas, después ya cuando la ven en la grabación les va a gustar. Es liberarte del pasado. Fíjense, esto es importante. Es liberarnos del pasado. Es conseguir la paz, crecer como personas. Aquí hay varios aspectos que voy a ir mencionando, ¿no? Liberarnos del pasado, conseguir la paz, crecer como ser humano. No es olvidar, ahorita voy a hablar más adelante sobre eso. Perdonar no es olvidar en cierta forma, desde el punto de vista humano, y ahorita voy a explicar por qué. No significa que todo va a volver a ser igual. Ojo, esto es bien importante. Perdonar muchas veces no significa que todo vaya a ser de la misma forma. Algo puede cambiar, algo tiene que mejorar. Y para esto es entender que a veces se toman decisiones para bien de los demás, pero aunque perdones, hay cosas que quizá no vuelvan a ser de la misma manera, pueden ser hasta mejores todavía. Perdonar tampoco no es tolerar, no es justificar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces podemos creer, humanamente hablando, es que si me lo hace 20 veces, bueno, Jesús dice 70 veces en este sentido en la Biblia, que debemos tener la actitud siempre de perdonar a los demás. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay personas que tienen que aprender de sus errores. Tú y yo tenemos que aprender de los errores. ¿Por qué? Porque es necesario saber que hay quienes tienen que crecer como personas. Entonces, si toleramos o justificamos continuamente, ciertamente la persona no aprende, los hijos no aprenden, el niño no aprende. Entonces, es necesario que el perdón lleve un proceso de sanación. Y el último aspecto que quiero mencionarles dice así: el perdón es ponerse en el lugar de la persona y comprender que esa persona también tiene problemas con su pasado. Fíjense bien, esto es interesante, es ponernos en el lugar de la otra persona, ponernos en sus zapatos y entender que también esa persona ha tenido problemas. Eso nos ayuda para vivir un proceso de perdón, nos ayuda para caminar en el perdón. Bien, estas serían como algunas explicaciones sencillas de lo que significa perdonar.
liberarnos del pasado, conseguir la paz, crecer. No es solamente olvidar, no significa que todo va a ser igual, no es solamente decir que voy a tolerar o voy a justificar. El perdón va más allá y también es ponernos en el lugar de otra persona. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, voy a dar otro paso ahora que es muy importante y si pueden tomar nota, tómenla, tomen un cuaderno, tomen una pluma, ahí donde estén llevando el mensaje, recibiendo el mensaje o después cuando lo vean grabado. Fíjense bien, hay algo que se llama ventajas de perdonar. El perdón tiene que tener ventajas cuando hablamos desde el aspecto muy humano. Por supuesto, Dios nos va a ir dando la pauta para entender que el perdón es un regalo que podemos recibir y dar. Pero, ¿cómo vivirlo de una manera muy humana y qué significado tiene? Fíjense bien, voy a hablar de 5 ventajas. Primera, incrementa la creatividad y el rendimiento laboral. Fíjense, esto es bien humano, ¿no? ¿Cuántas veces yo me ha tocado escuchar y a lo mejor ustedes han topado personas que en los trabajos se atoran, siempre están creando conflictos, no se entregan igual, están bien saturados en su mente? En este punto donde se incrementa la creatividad y el rendimiento laboral significa que la persona no está atorada en su mente. El perdón nos ayuda a tener una mente más clara. Es como una computadora que le das muchos clics y se congela. Entonces perdemos energía, perdemos capacidad, no podemos resolver las mismas situaciones. Entonces, situaciones que vivimos en la familia, conflictos con la pareja, ¿cuántas veces esto también causa problemas en el trabajo, en la escuela, inclusive en un ministerio como el sacerdocio o la vida consagrada? ¿Por qué? Porque desgraciadamente esto no nos permite tener creatividad ni rendimiento. Entonces, una ventaja de perdonar es crecer en creatividad y rendimiento, ya sea en la cuestión laboral o en la cuestión también de estudios o desenvolvimiento con los demás. Fíjense qué importante entonces que es creer cómo el perdón tiene esta ventaja tan maravillosa, que tiene este alcance aún en nuestro trabajo. Segunda ventaja, la autoestima, el amarnos más, el cuidarnos, el protegernos. Quienes se apegan a situaciones dolorosas del pasado, por cosas que han vivido y que son reales, que están ahí, sabemos que esto va permitiendo un deterioro en la vida personal y la persona, el ser humano, se va autoagrediendo a veces, siente que vale menos que otras personas. Entonces, una ventaja del perdonar y pedir perdón o perdonarnos a nosotros mismos, que también ahorita voy a hablar de las diferentes líneas del perdón, hacia dónde camina el perdón, cómo lo podemos trabajar. Entonces, el perdón nos va a mejorar la autoestima hacia nosotros mismos en primer lugar, por supuesto, porque entonces yo valoro que otras personas me otorguen el perdón, yo valoro que me estén dando ese perdón y me valoro como persona, me pongo en los zapatos de la otra persona, no juzgo solamente con el enojo. Claro, para esto hay un proceso que también lo explicaré más adelante, cuáles serían los pasos para vivir un mejor perdón. Ahorita estamos viendo las ventajas de perdonar. ¿Qué me regala el perdón? Esa fue la número 2, autoestima. Tercera ventaja, mejorar las relaciones interpersonales. En definitiva, una persona, cualquiera de nosotros que estemos atorados en el odio, en el resentimiento, en el rencor, vamos a tener problemas al relacionarnos con los demás. No vamos a tener confianza en otras personas, nos vamos a sentir rechazados o abandonados, engañados para un futuro siguiente. Entonces, una ventaja de perdonar es poder confiar en otros, poder esperar en que las cosas son distintas. El perdón nos va a permitir mejorar cómo relaciono con las demás personas que son importantes en mi vida, ¿ok? Esta tercera ventaja significa pues con la vida social, inclusive la vida familiar, porque cuántas veces por el odio, el resentimiento, los desacuerdos, el no perdonar, se pierde contacto con seres queridos, se dejan de hablar los hermanos, los esposos dejan de hablar hasta por días, semanas, hay familiares que se dejan de hablar por meses, se encuentran en una reunión y uno entra por una puerta y sale por la otra, no nos acercamos a los lugares donde otras personas están conviviendo. Entonces, una ventaja del perdón es mejorar mis relaciones con los demás. Cuando yo otorgo el perdón o yo pido perdón, entonces esto es bien importante porque nos podemos acercar a otras personas y definitivamente seguir conviviendo, ¿ok? La número 4, fíjense, esta ventaja de perdonar es
lograr una salud física e inclusive, por supuesto, una salud espiritual. Pero aquí es bien importante, algunos estudios que se hicieron hace algunos años, yo lo leí en una revista de ciencia médica, hicieron un estudio sobre algunos tipos de cáncer, sobre todo en la piel o en algunos en el colon. Hablaban precisamente de que estudiando estos casos se han dado cuenta que eran personas que retenían mucho enojo, que guardaban mucho enojo. Eso significa entonces que canalizamos los sentimientos a una parte de nuestro cuerpo. Entonces, normalmente la ira, la frustración, el enojo, el coraje pueden ir hacia el estómago o hacia la piel. Y estos estudios revelaban que las personas que habían logrado cerrar procesos del perdón con un trabajo exhaustivo, ejercitando el perdón, trabajando terapia a nivel espiritual, habían logrado tener mejoría física, habían mejorado. Entonces, esto es bien importante, que tengamos en cuenta que lo necesario es que trabajemos en relación al perdón para mejorar la salud física y por supuesto la salud espiritual. Eso lo sabemos de antemano quienes caminamos con el Señor. Pero fíjense cómo cuando el ser humano, la persona, no suelta, no finiquita un asunto del pasado, sigue metido o metida en el pasado por cosas muy reales, por cosas muy dolorosas. Nadie vamos a negar que hay cosas que nos superan y van más allá de nuestras fuerzas. Pero humanamente podemos hacer un trabajo y ese trabajo puede ayudarnos a mejorar la salud si buscamos el perdón. Voy por la quinta ventaja. Este sí es importante que lo anoten también. Fíjense bien, la quinta ventaja dice así: diluye patrones de estancamiento en el subconsciente. Es una frase interesante. Diluye patrones de estancamiento en el subconsciente. ¿Qué significa eso? Que aminora los problemas que tenemos en el interior. Allá donde tenemos guardado, de repente, no sé por qué esa persona que habla igual que a alguien a quien yo odio, le empiezo a tener coraje. ¿Cuántas veces sucede que inconsciente o en el subconsciente están guardados sus sentimientos que son muy dolorosos y no hemos finiquitado, no estamos haciendo un cambio en estos patrones de conducta y entonces estamos repitiendo acciones con personas que no tienen nada que ver, porque usted como persona, yo o alguien, va cargando esto como no ha perdonado, entonces aventamos por ahí, decimos, los caballos enfrente, hacemos daño a otras personas que no tienen nada que ver. Y entonces traemos todavía una mente embrollada con muchos problemas. Una ventaja del perdón es diluir estos patrones de estancamiento, no quedarnos atorados, estancados en situaciones, y hay que finiquitar ese asunto doloroso, sanarlo, nuevas vías de pensamiento, tener otra forma de salir de ese círculo vicioso en el que estamos. Entonces, una ventaja de perdonar es romper ese círculo vicioso, tener otra forma de pensar, empezar a movernos en otros ambientes, finiquitar esos asuntos del pasado. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer el repaso rapidito entonces de las 5 ventajas. La primera, incrementa la creatividad y el rendimiento laboral. La segunda, por supuesto, ventaja del perdón es mejorar la autoestima. La tercera es mejorar nuestras relaciones interpersonales. La cuarta, nuestra salud. Y la quinta, diluir patrones de estancamiento en el subconsciente que nos van a impedir mejorar nuestras relaciones con los demás. Bien, algo que es bien interesante entonces, ahora voy a hablarles precisamente de que podemos hablar de las líneas, y en este momento quisiera hablar de las líneas o los canales de perdón. Yo decía el domingo en una homilía que el perdón nos ayuda a construir puentes. ¿Y para qué sirve un puente? Pues un puente va a servir para encontrarnos con otras personas, para cruzar de un lugar a otro, para lograr en lugares inaccesibles poder llegar a ese lugar. Entonces, quienes construyen los puentes en esos lugares inaccesibles es una tarea difícil, es una tarea que lleva tiempo, pero una vez que se construye el puente, ¿qué pasa? Que otros pueden llegar con facilidad, pueden llegar a disfrutar del otro lado, y los del otro lado pueden venir hacia donde estoy yo. Entonces, también quiero hablarles que hay diferentes tipos de perdón o canales, puentes que nos regala el perdón. Y precisamente esto los tenemos que tener muy claros para poder trabajar y tener esas ventajas del perdón. Fíjense bien, entonces, un primer puente que se debe de construir para trabajar el perdón es el perdón que yo necesito dar a otras personas. Es decir, la necesidad de otorgar el perdón es un puente importante.
¿Cuándo se otorga el perdón? Cuando a mí me han dicho cosas, me han hecho daño, y eso lo vivimos todos. Nadie en este momento me podría decir que no tiene quizá o no ha tenido algo que perdonar. ¿Por qué? Porque siempre hay situaciones que nos van a hacer daño, nos van a alterar de parte de otros. Entonces, un primer puente, un primer canal, una primera línea que tenemos que considerar en el perdón es otorgar el perdón. Es decir, yo necesito dar ese perdón para bien de otras personas, pero también para bien mío, sobre todo cuando hemos visto las ventajas del perdón. Otorgar el perdón me hace bien a mí, pero también le hace bien a los demás. Esta es la ventaja de un puente. Yo decía hace un momento, un puente que se construye en un lugar inaccesible para ir de una montaña a otra, donde hay un río en medio, pues es para bendición de los que están del otro lado, pero para bendición de los que estamos de este lado. Y entonces, esta primera línea del perdón se llama otorgando el perdón, es decir, dando el perdón de mí hacia otros. Volviendo a lo mismo, las ventajas de perdonar, para qué nos va a servir el perdón, qué significa realmente perdonar, soltar, dejar ir, finiquitar, ir al encuentro del otro, mejorar mi salud, mejorar relaciones con las demás personas. Entonces, cuando yo otorgo el perdón, estas son las ventajas también. En esa línea de ir hacia los encuentros de los demás y que los demás vengan a mi encuentro, porque si yo no otorgo el perdón, entonces limito mis relaciones interpersonales, personas no se me van a poder acercar, no voy a ir a ciertas reuniones familiares, no voy a convivir con ciertas personas, me voy a seguir haciendo daño porque como sigo resentido, resentida, enojado, enojada, frustrado, frustrada, y no estoy otorgando el perdón, entonces esto está haciéndole daño a otras personas. Entonces, esta es la primera línea o ruta para construir un puente, otorgar el perdón a quien sea. Y acuérdense también, hay perdones o hay puentes más chiquitos, hay unos puentes medianos y hay unos puentes que son más largos. ¿Qué significa eso? Que así como hay diferentes tipos de puente e inclusive construyen de diferente material, hay unos puentes que son para algo más corto, hay unos puentes que son para media distancia y hay unos puentes que son larguísimos. No sé, por ahí en Miami me ha tocado ver en videos unos puentes que cruzan todo el mar hacia otra isla. ¿Qué significa eso? Que en esta línea de otorgar el perdón pueden ser por cosas pequeñas, cosas medianas o cosas muy dolorosas que han sido de mucho tiempo. Bien, entonces esto es importante, debemos transitar ese puente, otorgar el perdón por cosas pequeñas, cotidianas, que se me olvidó, que se le olvidó poner gasolina, que se le olvidó nuestro aniversario, que me maltrató, cosas quizá medianas como esta del grito, o ya cosas muy, muy dolorosas que fue precisamente algún tipo de abuso, ¿ok? Entonces, fíjense bien, esta línea es importante. Segunda línea o segunda manera de construir puentes es pedir el perdón. Aquí es otra cosa. Pedir el perdón. El perdón, el pedir este perdón, hacer petición de perdón, significa que voy a ir también al encuentro del otro, que voy a dejar de estar resentido, resentida, que ya me voy a buscar la manera de que la otra persona también se reconcilie conmigo. ¿Cuándo pedimos perdón? Cuando sabemos y ya reconocimos que hemos fallado al otro, que le hemos hecho daño al otro, que no hemos sabido compartir con el otro, que pasamos por encima del otro, ¿de acuerdo? Entonces, en esta línea del perdón, donde nosotros hacemos la petición por lo que hicimos, no hicimos, acuérdense en el yo pecador que tenemos en la misa, dice que también debemos pedir perdón por los pecados de omisión, ¿ok? Entonces, en los pecados de omisión es lo que no hicimos bien, el bien que no hicimos, y entonces necesitamos entender que en los pecados de omisión es necesario comprender que tengo que ir al encuentro del otro por lo que no hice bien o dejé de hacer bien, por el mal que hice. Entonces, en esta segunda línea, en esta segunda ruta, en estos puentes que también podemos construir, pequeños, medianos o grandes, aprendemos con humildad. ¿Y qué necesitamos para este puente? Ser humildes. ¿Qué necesitamos para el puente anterior donde yo otorgo el perdón? Pues soltar, dejar ir, decidir ya no seguir cargando con el enojo, la soberbia, la frustración. En este otro puente donde yo pido perdón, ¿qué me lo podría impedir? ¿Qué podría impedirnos el construir este puente? Pues el resentimiento, la soberbia, la vergüenza, la culpa. Es que cómo le voy a decir, es que fue bien malo de mi parte,
No, es que también él me hizo, también ella me hizo. Entonces, aquí necesitamos construir este puente poco a poco, ya sea por cosas pequeñas, medianas o grandes. Entonces, en este caso es más ir hacia el encuentro de los demás. Yo necesito llegar de este lugar al otro. Necesito entrar al corazón de la otra persona. Por eso construir estos puentes en esta ruta que se llama petición de perdón. Pedirlo, decirlo, expresarlo con la palabra, por escrito. Ahora bien, aquí tenemos que tomar en cuenta que a veces es necesario saber si podemos hacerlo directamente o indirectamente, porque hay personas con las que quizá ya no nos podamos acercar. A mí me hacen mucho esta pregunta aquí en este puente. Escuchen bien esto. Me dicen, padre, pero si la persona no quiere saber, ya no se quiere reconciliar conmigo, si la persona ya murió o está lejos o está separada, yo aquí siempre recomiendo que el pedir el perdón se puede hacer directa o indirectamente. ¿Cuándo se pide directamente? Cuando se ha previsto que la otra persona está dispuesta, que la otra persona lo podría recibir, que la otra persona le necesita o las otras personas necesitan que yo se los pida. O dos, pensar bien si el querer hacerlo va a dañar más a la otra persona, no le va a hacer un bien, la otra persona no está preparada, no está lista. Entonces aquí se hace de una manera indirecta, es decir, lo puedo hacer por escrito, lo puedo hacer en mi corazón, se lo puedo expresar a otra persona, lo puedo hacer con el sacerdote, donde pedimos el perdón. ¿Está claro esta parte? Bien, es muy importante que tengamos conciencia de eso. Ahora bien, hay otro puente que tenemos que extender y esto es muy importante. Hay un perdón que es muy necesario antes del cuarto que voy a hablar. Este perdón es el perdón que se llama el perdón a mí mismo. Esto es sumamente fundamental. Este puente es un puente hacia mí mismo, es de regreso hacia mí. Hay muchas personas que tienen la costumbre, y esto se los digo como sacerdote, de que van a confesarse del mismo pecado varias veces. ¿Y por qué lo hacen? Porque todavía arrastran la culpa, arrastran la vergüenza, arrastran la inseguridad, el dolor. Y a veces yo les digo, ya lo confesaste, Dios ya te perdonó. Si tú se lo confesaste a un sacerdote, si te arrepentiste, si ya pediste perdón a la otra persona, inclusive, ¿por qué te sigues castigando? ¿Por qué te sigues lastimando? ¿Por qué te sigues lacerando? Porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Entonces, este puente es muy importante. Esta ruta es hacia mí, por cosas que hice o no hice. Entonces, que la persona que no se ha perdonado a sí misma, también se hace daño, se lastima, se puede decir que se está vengando de sí misma. Y esto afecta porque a veces las demás personas quieren convivir, quieren acercarse y entonces tú no te sientes merecedor, merecedora y alejas a las personas, alejas a los demás y eso no ayuda. Por eso es importante construir este puente hacia nosotros mismos. Tengan claro esto, hay mucha necesidad a veces de perdonarnos a nosotros mismos. Y esto lo voy a referir en un texto del Evangelio que es un poquito como lo contrario, ¿no? La antítesis. Fíjense bien, esto es interesante. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Jesús responde lo que dice la ley de Moisés. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y fíjense lo que dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa precisamente que el amor a nosotros mismos tiene que ver con el perdonarnos. Es decir, el perdonarnos a nosotros mismos significa que estamos buscando el reconciliarnos para que mejore mi relación también con los demás, porque si yo no me perdono a mí mismo, ando arrastrando la cobija, como decimos por ahí, me ando victimizando, no me siento merecedor ni merecedora, y entonces hacemos más daño. Deterioro mi salud, tengo problemas emocionales, problemas mentales. Esta ruta, este puente de construcción hacia mí mismo, le va a permitir no nomás a mí mismo ir al encuentro, sino también va a permitir que otros transiten hacia mí, que otros se acerquen hacia mí. ¿Ven lo necesario y lo importante de este puente? Bien, vamos por el último puente para después ir ya a los procesos del perdón, cómo se puede vivir los pasos de la reconciliación. El último puente, muy claro, por supuesto, es pedirle perdón a Dios. Y no es que lo haya dejado al final. Aquí es importante entender esto, porque la parábola lo dice. O sea, ¿cómo puedes pedirle perdón a Dios si no has perdonado a tu hermano, si no has pedido perdón, si no estás perdonado a ti mismo? Y claro, lo podemos hacer. Vamos a la confesión y pedimos perdón, rezamos el Padre Nuestro. Pero desde el punto de vista humano,
es necesario entender que tiene que ser como un poquito como al revés. Para poder llegar a sentir y experimentar este perdón divino, yo decía que hay perdón humano y perdón divino. Claro que Dios nos da el perdón, nunca nos lo va a negar, pero en la cuestión muy humana tenemos que tener procesos más claros, más concretos. Y esta última ruta, por supuesto, es que también necesitamos en su momento, una vez que hemos descubierto que hicimos daño, que nos hicieron daño, que yo causé resentimiento, que yo guardé rencor, que yo me hice daño a mí mismo, entonces tengo que ir y darme cuenta que necesito pedirle perdón a Dios porque ofendí a otros y me ofendí a mí mismo, porque dañé a otros y me dañé a mí, porque me alejé de Él y porque también rompí sus mandamientos. ¿Se fijan? Entonces, en este último puente o en esta cuarta ruta de puente de construcción, pues sí, necesitamos reconstruir muchos el puente con Dios porque rompimos sus mandamientos. Entonces, pedirle perdón a Dios y recibir su perdón es un puente muy hermoso porque nos va a permitir caminar con más libertad. Entonces, también no olvidemos, aunque pareciera obvio, no olvidemos construir este puente, reconstruirlo, restaurarlo por cosas pequeñas, medianas o grandes. Acuérdense, hay pecados veniales, pecados capitales y pecados mortales. Si no saben cuáles son, se los dejo tarea, búsquenlos en el catecismo de la Iglesia Católica para que se entretengan un ratito ahí cuando no tengan nada que hacer, ¿verdad? Entonces, revisen el catecismo, los pecados que son veniales, capitales y mortales. Entonces, fijan, no es igual, hay puentes pequeños, medianos y grandes. Y también el reconstruir este puente con Dios tiene que ver con eso. Hay cosas que son quizá más pequeñas, unas son más medianas o cosas más graves con Dios, que hay que trabajar, que hay que pedir perdón. ¿De acuerdo? Bien, vamos por último a los 4 pasos de la reconciliación. Anótenlos, o ahí más o menos pongan la idea. Primer paso, el primer paso para ir a un proceso de reconciliación y lograr mejor el perdón, fíjense bien, consiste en dejar que se manifieste libremente el dolor que el ofensor nos ha causado. Hablando aquí sobre todo de poder perdonar, de lo que yo tengo que perdonar. Y sobre todo cuando me preguntan, ¿cómo hago para perdonar esto que fue tan difícil? Bueno, para poder nosotros otorgar el perdón, aquí sobre todo lo manejaríamos así, es estos pasos. Primero, que salga todo el dolor, que salga todo el enojo, que salga toda la frustración para darle la última despedida, para ya no estar lamiendo esa herida, pues. Este primer paso de ir hacia la reconciliación, hacia el perdón, es un proceso de sanación. Por eso el primer paso consiste en dejar que se manifieste libremente el dolor que el ofensor me ha causado. Igual para la persona que también necesita otorgar el perdón hacia mí, lo tendría que hacer de esa manera. Tenemos que revivir ese dolor otra vez para darle el último adiós. Es decir, volver a abrir la herida, porque a veces son cosas que pasaron hace años o hace meses. Entonces, para poder perdonar, fíjense bien, no podemos decir, es que yo ya lo perdoné. Mucha gente dice, es que ya lo perdoné, pero de dientes para afuera, porque no salió el enojo, no salió la frustración, no salió eso que teníamos que dejar salir. El dolor, ese dolor que nos hizo mucho pues daño. Entonces, lo primero es volver a sentir el dolor, volver a abrir la herida, ¿ok? ¿De acuerdo? Eso no es nada fácil, pero hay que enfrentarlo de una manera sana, ya no seguirlo haciendo de una manera viciosa, de una manera negativa, ¿ok? Segundo paso es casi parecido, ¿no? Pero en este sentido, no solamente es enfrentarme a la herida y ver el dolor, abrir la herida, ahora es dejar que salga 2 cosas, fíjense bien, 2 cosas que muchas veces van a ser necesarias dejar salir. Si no, entonces vamos a seguir cargando eso y perdonamos de dientes para afuera y me sigue doliendo la panza cuando lo veo y me retuerzo y me salgo de un lugar cuando veo a esa persona. El segundo paso es dejar vía libre a la indignación y rabia que se agita en nuestro interior y que gritan contra el agravio que se nos hizo, contra el daño que se nos hizo. Fíjense bien, vía libre a la indignación y a la rabia, soltarla. Es como, yo siempre digo aquí, y esto es algo interesante, se lo voy a dar con un ejemplo muy burdo. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros nos hemos enfermado de la diarrea? Cuando hay una infección intestinal fuerte, el cuerpo expulsa por 2 partes, ¿sí o no? Vómito y diarrea, por arriba y por abajo. Hay que y hasta que el cuerpo no saca todo lo que causó la infección, empezamos a mejorar. Y entonces no podemos comer inmediatamente cosas pesadas, vamos comiendo de a poquito. Pero díganme si no es verdad, el cuerpo es muy sabio, entonces cuando hay una infección, expulsa por arriba o expulsa por abajo. Entonces, en este paso, el perdón se va a encontrar al fin de la indignación. Es decir, no al principio, sino cuando ya salió todo.
La salud, vamos a poder volver a comer comida fuerte hasta que no haya terminado la indigestión o la infección. ¿Ven? Por eso es importante el segundo paso. Vía libre, dejar salir toda la rabia, toda la indignación, la frustración, la impotencia, los sentimientos que están en el fondo. Muchas personas acostumbran a hacerlo por encimita. Les da miedo expresar su real sentir. Por eso es importante a veces agarrar un cuaderno. Yo aquí recomiendo mucho que estos procesos los pueden hacer por escrito. Ayuda mucho primero escribir, para que una vez que vayas a pedir perdón o a otorgar el perdón, ya no vayas cargando esa rabia, esa indignación, esa frustración, puedas mejorar. Y así ya no le descargas toda la ira a la persona. Es como cuando pides perdón y no has sacado la ira de la indignación, entonces, o le vas a otorgar perdón y le dices, no, sí te perdono, pero que sea la última vez y que no sé qué, y ya, es que ya te había perdonado. ¿Cómo pues? O sea, te lo vuelves a recordar cada 5 minutos, o muy típico, una persona que no ha trabajado bien este primer y segundo paso, ¿qué pasa? Que pasan los meses, sucede otra situación y la persona le saca la misma cantaleta, la misma canción y todo lo que ha vivido del pasado, una y otra vez. Y esto es bien dañino, esto es destructivo, esto puede destruir un matrimonio, puede destruir una relación de familia, quien sea, ¿ok? Bien, el tercer paso, ¿en qué consiste? Consiste en intentar formarnos un juicio objetivo, valorativo, de lo que sucedió. Es decir, sentarnos con calma y decir, a ver, ¿qué pasó? Porque esto nos va a permitir muchas veces tener una perspectiva de la distancia. Es decir, sucedió por esto, es que yo tomé esta actitud, lo que pasa es que venía cansado del trabajo, es que fue por esta razón. Porque cuando sucede el evento no tenemos capacidad de discernimiento, de averiguar qué sucedió. El tercer paso es como ponernos en los pies de la otra persona. Es como decir, a ver, ¿qué pasó? Hacer un juicio valorativo, objetivo, de qué sucedió en ese momento, qué estaba pasando en el entorno, que si llovió ese día, que si tuvo un encuentro con el jefe de su trabajo, que si ese día le fue re mal. Entonces, desde ahí podemos localizar cuál es la herida que tenemos y qué fue lo que pasó, por qué me gritó de esa manera, por qué perdió el control de esa manera esa persona a la que yo le estoy otorgando el perdón. Y esa perspectiva de la distancia nos permite colocarnos a un alejamiento de la indignación. O sea, ¿qué significa este tercer paso? Es que lo vamos a ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, para ponerlo en su justo medio, en su justo lugar. Y entonces analizando esto nos va a permitir soltar más fácil, reconocer bien dónde está la herida, por qué sucedió y que nos permita entonces otorgar el perdón, soltar. ¿Ven? El tercer paso hacia la reconciliación, hacia el perdón, es forjarnos un juicio valorativo, objetivo, una perspectiva a la distancia de lo que pasó, ¿ok? Eso nos va a ayudar a tener claro hacia dónde vamos con el perdón. Y último paso, ya para ir cerrando, y si hay alguna pregunta que escriban por ahí o alguna otra aclaración, yo cierro con esto. El cuarto paso, entonces, una vez que ya hemos caminado hacia el perdón, consiste en la liberación del poder del personal del otro. Es decir, si yo otorgo el perdón, el cuarto paso me va a llevar a ya no estar atado, esclavizado a esa persona, se rompen las cadenas, porque cuando nosotros estamos enojados, con resentimientos y no hemos perdonado, estamos atados a otra persona. Entonces es romper esa cadena, es soltar el poder de las emociones y sentimientos que esa persona tenía conmigo por el rencor y el odio. Soltarnos, desatarnos y dejar la ofensa hacia lo que habíamos vivido para entonces que empiecen a aparecer otros sentimientos, que se vaya yendo el odio, que se vaya yendo la tristeza y empiece a aparecer la paz. El cuarto paso es ya dejar ir libre. Ahorita Lula decía al principio algo muy padre, que es dejar ir la deuda, ¿no? Yo les decía al principio, es crecer. Una definición de perdón que les di al principio era sentirse libres, crecer como personas, dejar pasar, vivir en paz. Este cuarto paso es fruto de los 3 primeros, es decir, aquí es como comprobar que hicimos bien el primero, que hicimos bien el segundo y que estamos trabajando bien el tercero. Aquí ya nos damos cuenta que ya no me salgo de esa reunión porque está esa persona, porque ya estoy trabajando el perdón. Ya no dejo de asistir a esas reuniones familiares. Si me lo topo en el camino, saludo, aunque la persona no me salude. Ya no estoy atado a esa persona, ya no estoy pensando todo el día, ya si la recuerdo ya no me duele el estómago. ¿Ven? Esa es la gran diferencia de aprender el proceso del perdón.
Y esto se puede trabajar con personas que ya se fueron, con personas que ya murieron. Vuelvo a recordarles, para trabajar este proceso del perdón, sería muy interesante, muy importante que lo hagan por escrito, que identifiquen. Para terminar, solamente decirles que estos puentes que hablamos, es necesario identificarlos. Por ejemplo, en este momento sería preguntarnos, ¿hay personas a las que yo necesito pedirles perdón? ¿Quiénes son esas personas que yo necesito pedirles perdón porque yo las ofendí, porque yo las dañé? Y también trabajo eso hacia adentro, también tengo que sacar los sentimientos de culpa. En el otro camino, en el otro puente, en la otra ruta hay personas a las que yo necesito otorgarles el perdón porque me hicieron, porque me dañaron, porque me afectaron. Igual en todo esto sirve mucho escribir, sirve mucho realizar estos pasos que mencioné al principio, que después los pueden revisar en la grabación, y que se pueden ir escribiendo y que podemos ir orando y podemos pedirle a Dios que nos dé luz, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Hay cosas que cuestan mucho trabajo perdonar. Aquí es bien importante pedir la ayuda del Espíritu Santo y meditar en la pasión dolorosa de Jesús. Pedir la ayuda del Espíritu Santo, meditar en la pasión dolorosa de Jesús. Entonces, hacer una lista en cuáles vías necesito trabajar. Quizá algunos o varios de ustedes necesitarán trabajar en el perdón a sí mismos. Entonces, trabájenlo, practíquenlo. Escríbanse cartas a ustedes mismos. Esto se puede hacer también a través de escribir cartas que no necesariamente se las tienes que entregar a otras personas. Son para que tú liberes. Cuando decidas pedir perdón, otorgar el perdón, pero también cuando tú te tienes que pedir perdón. A veces es bueno escribir cartas. Y de igual manera, si necesitas pedirle perdón a Dios, que eso es algo como lo que tenemos más claro, bueno, una buena confesión, buscar el sacramento de la reconciliación, eso también va a ayudar. Bien, hasta aquí yo cerraría la explicación así, pues, un poquito extensa de qué es el perdón, sus definiciones, ventajas, las rutas, las vías del perdón con estos puentes, los 4 pasos de la reconciliación y algunas formas de hacerlo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que me puedan escribir ahí para contestarla, alguna inquietud sobre esto. Digo, ojalá y revisen la grabación 1, 2, 3, 4 veces, porque esto es un tema para escudriñar, para revisar, para mirar, ¿ok? Muy importante, padre. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Estamos aquí revisando la grabación que estamos llevando a cabo a través de mi perfil por medio de este medio, pero ya más adelante se podrá poner la grabación en el ¿Sabías qué? No hay preguntas, pero es un tema muy importante con muchísima información que yo creo lo que acaba de decir usted, preguntarnos a quién debo de perdonar y a quién debo pedirle perdón, muy importante. Y ojalá y sí, manden sus preguntas en cuanto ellos pues tengan alguna. Esperemos que sí las hagan llegar. Y pues por lo pronto, bueno, pues le diremos a Nachita que nos cante una canción, una alabanza. Si tiene alguna ahí preparada para nosotros. Sí, yo nomás tenía una pregunta para el padre. Padre, usted mencionó algo muy importante. Cuando ya el Señor, a través de un retiro, de una Eucaristía, una exposición al Santísimo, nos hace conscientes de que hay que pedir perdón. Muchas veces hay miedo por la reacción de la otra persona para pedir perdón. ¿Ahí qué se debe de hacer, padre? Porque yo me ha tocado personas que dicen, pues yo le fui a pedir perdón y en vez de lograr algo, salí más consternada porque cuando yo le empecé a pedir perdón de que le había hecho daño, él me empezó a decir, pues claro, ahora te das cuenta, o sea, hubo un ataque de la persona a la que se le fue a pedir perdón. ¿Qué se tiene que hacer en este caso, padre, para que el ir a pedir perdón logre el objetivo? Bueno, ahí se tiene que tener mucho discernimiento. Yo lo decía hace un momento, en estos casos, para ir a pedir perdón, primero hay que ver cuál es la situación actual, cómo está la otra persona. Si hay casos que sí son necesarios porque es tu esposo, porque es tu hijo, porque es tu hija, y se tiene que resolver. Entonces hay que buscar el momento adecuado, hay que anunciarle que quieres platicar con la persona, que le quieres pedir perdón por ciertas cosas. Cuando son personas muy cercanas, familiares muy cercanos, hay que prepararles, hay que predisponerlos, hay que anunciarles que queremos trabajar un proceso de sanación, que queremos platicar con ellos.
Y entonces ya las personas van a estar como más preparadas, ¿no? Sobre todo porque ya tienen idea de que quizá hubo cosas que hiciste, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son personas de otros niveles, de otros rangos, de otro círculo, les llamo yo, bueno, hay que revisar cómo estoy con esa persona, en qué actitud está, es madura, no es madura. Ahí hay que tener discernimiento para saber si le podemos dar el paso o no. Por ejemplo, en el caso que tú me comentas, bueno, quizá a la persona le faltó un poquito más de preparación, aun cuando fuera alguien fuera de su familia. Pero yo te voy a decir una cosa, si ella se tuvo el valor de hacerlo y la otra persona no lo aceptó, no lo reconoció, ya no es problema de la persona. Ahí es importante que quien vaya a pedir perdón vaya preparado para que le digan, qué bueno, yo te perdono, o vayas preparado para que te digan, sácate por allá, no te quiero perdonar. Entonces, si no, vas a salir también tú resentido y ahora resulta que tú vas a tener que pedir, también tienes que perdonar. Entonces, tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Saber cuándo sí, cuándo no. ¿De qué manera sí? ¿De qué manera no? ¿Es conveniente hacerlo o no? Si no es conveniente, hay que utilizar a través de la carta, lo que yo decía. Entonces, sí es muy importante esta pregunta, qué bueno que la hiciste. Hay que tener mucho cuidado de cuando vamos a pedir perdón, cómo está la situación, cómo está la persona, preparar, disponer el camino, el terreno. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Si ya no se puede hacer y puede ser más perjudicial, entonces hay que hacerlo indirectamente, no directamente. ¿Okay? Igual también, padre, pues yo podría agregar que, por ejemplo, cuando tú verdaderamente, pues sabemos que el perdón nos lleva a la libertad, ¿verdad? Entonces, suele mucho suceder en nuestra comunidad, en los grupos de oración, donde tenemos un ministerio de intercesión. Y muchas personas cuando van a tener esos encuentros para pedir perdón, ya conscientes del daño que hicieron o el daño que les hicieron, recurren al ministerio de intercesión para que pues nos tengan en oración, para que verdaderamente, como tú dices, el Espíritu Santo haga su trabajo y a través de la intercesión, del apoyo de los otros hermanos. Eso es muy importante, muy interesante. Yo te puedo dar testimonio de nosotros en los grupos de oración, cómo obra el Señor grandemente, maravillas, cuando se llevan a cabo estas actos de pedir perdón o perdonar. O sea, vemos también, Padre, podemos ver para la gloria de Dios la transformación de aquella persona que da su perdón, que obtiene su perdón y se le transforma el rostro, la sonrisa, el carácter. O sea, yo te puedo dar testimonio de todo eso que vemos nosotros en nuestro grupo de oración donde vemos el obrar del Señor y el caminar del Señor a través de buscar o dar el perdón. Así es. Es lo que explicaba las ventajas del perdonar, ¿no? Gloria La sanación física y sanación espiritual. Padre, aquí hay un comentario de Sandra Han. Dice, es bueno pedir perdón siempre y las personas siguen o seguimos ofendidos. ¿Cómo manejar esto? A ver otra vez. O sea, dice, es bueno, sí, dice, es bueno pedir perdón siempre y las personas siguen o seguimos ofendidos. ¿Cómo manejar esto? ¿Del pasado o el presente? Dependiendo, o sea, si tú ya le pediste, lo que decíamos ahorita, si si la persona valoró ir a pedir perdón a esa otra persona, si ya lo hizo oración, se dispuso y fue y pidió perdón y la persona no quiere perdonar, sigue resentida, entonces ahí hay que tener precaución, hay que ser prudentes, mantener una sana distancia, no permitir que me siga haciendo daño. Por eso yo hablaba de los pasos de la reconciliación, es romper la cadena. Ya no voy a permitir que esa persona maneje mis emociones. Si esa persona quiere seguir resentida, si esa persona quiere seguir enojada conmigo, pues yo no lo puedo cambiar. Yo lo que sí puedo cambiar son mis emociones y mis pensamientos. Entonces ya no voy a dejar de vivir mi vida porque esa persona está resentida conmigo. Yo ya le pedí perdón o ya lo hice de una manera indirecta, ya intenté acercarme y como decía ahorita también Achita, me dio para atrás, ya no es mi culpa, ya no es mi responsabilidad. Entonces guardo una sana distancia, pero ahí yo ya no me resiento. Ahí ya, si realmente lo hice de corazón, ya no me voy a enojar. Voy a aceptar que esa persona no se quiere reconciliar conmigo. Porque acuérdense, un regalo, es un don. Si alguien no lo quiere recibir, no lo puedes obligar. Amén. O sea que cuando una persona va, pide perdón, Padre, ¿significa lo mismo que pedir disculpas? Porque esa es una situación que se ve constantemente. Pues yo le pedí disculpas. ¿Y cuál es la diferencia entre el perdón y la disculpa, por favor? Mira, yo creo que la disculpa es una palabra más corta, o sea, es una palabra para situaciones más pequeñas, situaciones de menos profundidad.
Me parece que el perdón es para cosas más profundas. Así como también la usamos la palabra bien simple, pasas con una persona y le das un codazo y le dices, ay, perdón, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, ay, disculpas. O sea, sí, la disculpa es también como la forma y la manera en la que le vas a pedir perdón a una persona. O sea, ve y pídele una disculpa, o es como pedirle perdón. Es una palabra que se utiliza, pero a mí me gustaría más tomarla como el perdón en un proceso ya más directo. La disculpa es como algo más por encima, más leve, más sencillo. Me parece que sería de esa forma. Muy bien. Bueno, pues Nachita, si no tienes otro comentario, vamos al canto, a una alabanza, para despedir así el programa, ya que hoy estamos en una situación un poquito diferente y esperemos que todos, ahora sí que nos disculpen porque pues no está en nuestras manos, pero estamos grabando y después se va a transmitir a través de ¿Sabías qué? Ahorita estamos en el perfil de mi página Facebook y bueno, pues hay que ir aprendiendo un poco a poco la tecnología con la que estamos viviendo. Adelante, Nachita. Amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cuántas veces tengo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces tengo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que te ofende. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar al que te ofende. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Bueno, pues Padre, muchísimas gracias. Quiero dar la oración de despedida y pues con esto terminamos. Bien, me gustaría que hiciéramos todos esta oración de alguien que es muy especial, que vivió el perdón y nos enseñó con su vida, que es San Francisco de Asís. Con esta oración, todos juntos, ahí en su corazón, sigan conmigo. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, se les acompañe en este día. Amén. Amén. Adiós. Muchísimas gracias, Padre, y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Manden sus preguntas y no se les olvide que estamos ahora sí que a la buena de Dios. Lo que Dios nos permita hacer, lo vamos a hacer, pero aquí les traemos, por medio de esta grabación, el programa del día de hoy de Rincón Espiritual. Gracias al Padre Ricardo Campos y a Nachita López. Y recordemos que el Padre Ricardo Campos ya está casi a punto de empezar el programa con las personas que están tratando de salir de la drogadicción o de la enfermedad como es el alcoholismo. Gracias, Padre. La Casa de la Esperanza necesita muchas oraciones y ya le pediremos a Rocío que ponga ahí, por favor, la información para que cualquier persona que se quiera comunicar con usted o estén interesados en ser parte, pues que ahí se comuniquen con usted. Muy bien. Gracias. Bye. Gracias. Bye, Nachita. Gracias. Que Dios los bendiga. Bye, Rocío. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Amén. Que tengan un feliz día y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Adiós.